Apocalipsis 4 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los 24 tronos ancianos, 24 ancianos sentados de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, y delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de él diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Levante su manito allí, diga conmigo: Señor Jesús, en este día dame entendimiento de tu palabra y edifícame, nútreme, susténtame, aliméntame, transfórmame y renueva el espíritu de mi entendimiento a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana, por venir a disfrutar el día del Señor. El día del Señor son todos los días, pero hoy es el día donde nos reunimos como cuerpo de Cristo para alabar y glorificar el nombre del Señor y recibir su palabra. Hoy quiero hablar referente al tema trono, designio y poder. Estamos en el mes donde estamos hablando sobre la soberanía de Dios. Tenemos un Dios que es soberano. ¿Cuántos lo creen? Soberano sobre todas las cosas. Soberano sobre la enfermedad. Soberano sobre la adversidad. Soberano sobre la dificultad económica. Soberano sobre todas las cosas. Y el apóstol Juan dice que después de todas las cosas que él pudo mirar, y después de todo lo ocurrido, comienza el verso número 1 del capítulo 4, dice: después de esto
Y uno dice, ¿después de qué? Bueno, después de las cosas que aparecen en el capítulo 1, después de las cosas que aparecen en el capítulo 2, y después de las cosas que aparecen en el capítulo 3, porque Apocalipsis es un libro dividido en 3 partes. Y la primera tiene que ver con la revelación de Cristo luego de haber resucitado. Juan ve a Cristo lleno de gloria. Juan ve a Cristo transfigurado. Juan ve a Cristo en un nivel donde dice que cayó como muerto y el Señor tuvo que resucitarlo, porque el impacto de aquella gloria era tan grande, era tan tremenda. Dice que lo vio vestido de blanco, con su cabello brillante, con sus pies refulgentes como el bronce bruñido. Lo vio que sus ojos eran como llama de fuego, que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Aquello fue un impacto muy poderoso, porque la humanidad nuestra no resiste, no soporta, no puede esta carne mantenerse de pie y mantenerse vivo delante de la gloria del Dios Todopoderoso. Y dice que Juan mira y ve una puerta abierta. Y cuando ve la puerta abierta, escucha una voz que le dice, oído acá, sube acá. Sube acá. Y dice el verso número 2 y verso número 3, dice que luego que escuche esa voz, están aquí todavía, ¿verdad? Porque es necesario que estés atento a la palabra para que la puedas captar, puedas agarrar la porción que Dios tiene para ti. Dígale al que está a su lado, hay una porción de la palabra que es para ti. Sí, hay una impartición de la palabra que es exclusivamente preparada en el cielo de antemano para ti. O sea que tú no viniste acá por venir, ni estás aquí sentado por estarlo. Tú viniste porque Dios preparó este día para ti, lo preparó de antemano, aderezó mesas delante de ti y tiene una porción de su palabra que tú la tienes que atrapar porque tú la necesitas y yo también. Dice el verso 2, y al instante, después que oyó la voz, sube acá, al instante dice, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono estaba uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y menos mal que el arco iris que aparece allí, Juan dice que tenía aspecto de esmeralda, porque si no la gente de la ideología de género dijera es bíblico porque aparece un arco iris. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojo, Juan fue llevado en el tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo del rapto de la iglesia. Juan estaba viajando en el tiempo. Juan estaba mirando algo que nosotros quisiéramos ver. Una experiencia fuera del cuerpo tuvo Juan, ya que todavía Juan no tenía un cuerpo resucitado para mirar aquello. Él estaba preso en la isla de Patmos. Allí estaba. Y estando allí el Señor le da esta tremenda revelación. Juan ve esa experiencia, la misma experiencia que 40 años atrás el apóstol Pablo había tenido. Segunda de Corintios capítulo 12, para los que están aquí despiertos,
en el verso 1 y 4, me lo colocan en pantalla por favor. Primera de Corintios, ahí está. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 40 años antes de la experiencia de Juan, el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, fue trasladado al trono de Dios, al paraíso de Dios, y a Pablo no se le permitió, no se le autorizó hablar de manera específica de las experiencias que él vivió allí, pero él tuvo una experiencia parecida, muy parecida a la de Juan, bastante parecida, y en su memoria él recibió, oído acá, la suficiente motivación, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios y tienes una experiencia personal con Dios y tienes un encuentro personal con Cristo, por eso es que el evangelio, amado hermano que está acá, el evangelio no es una mera religión. El evangelio no es religión. Pablo dice en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo dice que el evangelio es más que una religión. Cuando el evangelio se revela a la vida de una persona, no se está revelando una simple doctrina o una simple estructura cristiana que va a moldear tu pensamiento. Se está revelando Cristo. Y Cristo es un estilo de vida. Cristo no es una estructura, Cristo es un espíritu, es una persona. Amén. Es un estilo de vida. Por eso es que ser cristiano es un estilo de vida. Y eso fue lo que Jesús vino a enseñar. Y Pablo está diciendo que aquella experiencia lo impactó de manera tan profunda, que en su memoria, en su mente, en su espíritu, quedó tan motivado por esa experiencia, que eso le dio fuerzas a él para soportar persecución, sufrimiento, azote, para experimentar todo lo que él experimentó. Por eso es que cuando tú tienes una experiencia personal con Jesucristo, a usted no lo mueve nada. A usted nada lo aparta. Usted puede errar el blanco, usted puede tropezar, usted se puede equivocar, usted puede hundir la pata en lo profundo del cieno, como dicen los colombianos, embarrarla hasta lo más profundo, pero aún así la revelación está en ti y estás marcado, y eso nadie te lo puede quitar y nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. No sé, usted como que no escuchó. No sé si lo cree. Eso es así. Y es lo que Pablo nos está enseñando, y nos está enseñando también el apóstol Juan. Ahora, a diferencia de Pablo, a Juan se le ordena que escribiera todo lo que vio. Fíjense que el jaspe y la cornalina que vio el apóstol Juan son la referencia a, número uno, la primera y las últimas piedras del
pectoral del sumo sacerdote. O sea, el Señor le está permitiendo a Juan ver un tipo de lo que era el reino, de lo que era el santuario, de lo que era el sacerdocio, de lo que era el trono del Señor. Y ese es el primer punto que quiero tocar en esta mañana. El trono del soberano. Diga conmigo, el trono del soberano. Juan ve el jaspe, Juan ve la cornalina, y cuando él ve la primera visión, lo primero que Dios le revela es las piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Y le revela un arco iris. El arco iris es el símbolo del pacto de Dios, pero también es el símbolo de la gracia de Dios. Y Juan está viendo aquello, Dios se lo está mostrando. Pero también ve el trono del soberano. El soberano está sentado en el trono. Por eso nosotros podemos estar seguros y confiados. Usted tiene que estar seguro en Cristo. Usted tiene que estar confiado en el Señor. Porque, escúcheme esto, aunque a su alrededor todo se mueva. Mire, nosotros los hijos de Dios vivimos experiencias donde todo lo que está a nuestro alrededor se tambalea. A veces la familia se sacude, a veces se sacuden las finanzas, se estremece todo lo que está a nuestro alrededor. Pero Dios permanece firme en su trono. Dios permanece firme en su trono. Permanece allí sentado. Y dice el verso 4 del capítulo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oros en sus cabezas. Algunos dicen que estos 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Eso no nos vamos a detener a analizarlo hoy, porque no es el tema que nos compete. Lo cierto es que el trono de Dios estaba ocupado por el soberano Dios. Allí estaban estos 24 ancianos sentados conforme a lo que la palabra establece, porque la Biblia enseña que en el Nuevo Testamento hay una evidencia real de lo que representan estos 24 ancianos. Estos 24 ancianos representan la posición que tiene la iglesia delante del trono de Dios. Juan capítulo 1 verso 12 dice que a los que creímos en el Señor, a los que oímos su evangelio, ¿cuántos creyeron y oyeron? ¿Cuántos oyeron y creyeron? Por cuanto oíste, porque la fe viene por el oír. Que el Señor te destape los oídos hoy. Amén. Tus oídos espirituales. Amén. Que todo estupor se vaya fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra pueda entrar. Amén. Y tus neuronas espirituales y tus sentidos espirituales, tu hemisferio izquierdo, tu hemisferio derecho, puedan abrazar la palabra. Amén. Juan dice que debido a que tú creíste por haber oído la palabra, el Señor te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Romanos capítulo 8 verso 29 dice que cuando Dios conoció de antemano
que tanto tú y yo íbamos a creer en Él. Pónmelo en pantalla, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29 nos está enseñando que cuando Dios conoció de antemano que usted creería, usted no está aquí por accidente. Usted no está aquí porque alguien lo invitó, porque alguien lo convenció. Vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la... No, usted no es cristiano por eso. Usted es cristiano porque de antemano Dios sabía que tú ibas a creer en Él. Y Él te predestinó para que tú fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito de muchos hermanos. Gálatas capítulo 4, verso 4 al verso 7. Para los que están aquí, vamos, activo con la palabra. Activo porque eso vinimos. Nosotros no vinimos a otra cosa a este lugar. Usted no viene aquí a otra cosa. Usted no viene a un show, no viene a nada. Usted viene a recibir la palabra de Dios. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? ¿De qué? De evangélicos, de aleluyas, de hermanos, de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Verso 7. Así que ya no eres esclavo. ¿Qué no eres? ¿Qué no eres? Esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces Gálatas, cuando tú lo lees, dice que usted es hijo, pero que también usted es heredero con Jesús. Romanos 8, 16 y 17. Confirma lo que está diciendo Gálatas capítulo 4. Dice el Espíritu mismo. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu mismo. Le da testimonio a nuestro espíritu. Por eso es que si usted duda de lo que usted es, papá, usted no ha recibido el testimonio del Espíritu en su espíritu. Porque usted tiene que saber que sabe quién es usted en Dios. ¿Está aquí? Diga, el trono del soberano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él nosotros podamos ser glorificados. En el capítulo 2 de Hebreos, hay un punto donde el escritor a los hebreos hace énfasis de que Jesús fue temporalmente hecho un poco inferior a los ángeles. Pablo dice que se despojó a sí mismo en Filipenses capítulo 2, haciéndose hombre para salvar a la humanidad.
Hebreos 2 dice que habiendo hecho eso, Él fue coronado con gloria. ¿Con qué fue coronado? Con gloria, con honor. Y dice la Biblia en Hebreos 2 que todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Efesios capítulo 1, verso 20 al verso 22. Confirma lo que dice Hebreos capítulo 2. Porque allí Pablo está diciendo que en Cristo operó el poder de Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21 dice, sobre todo principado. Mire cómo cambió la cosa. Mire cómo cambió lo que dice Hebreos capítulo 2 y lo que dice Efesios capítulo 1 verso 20 y verso 21 y verso 22. Dice, sobre todo principado Dios lo colocó, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Por eso es que José Gregorio Hernández no es más que Jesucristo. Aló. Por eso es que la Virgen de la Cachucha no tiene más poder que Jesús. Por eso es que Santa Bárbara no tiene más poder que Cristo. Ni el Negro Felipe, ni Guaycaipuro, ni Yemayá, ni Obatalá, ni Ochú, ni las fuerzas del infierno tienen más poder que Jesús. Ni ningún pastor, ni ningún apóstol, ni obispo, ni profeta. Nadie, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor, luego que lo resucita, lo sienta en el trono a su diestra y pone todo debajo de sus pies. Y debajo de los pies de Cristo, el Señor colocó todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, verso 21, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el verso 22 remata y dice, y sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora sí puedes aplaudir, vamos. Aplaude al Rey de Gloria en esta mañana. Dígale que está a su lado, eso está poderoso. Pero más poderoso está esto que te voy a decir. Esto también está más poderoso, porque si tú le preguntas a Cristo, ¿tú dudas de eso? Jesús te va a decir, jamás. Yo sé quién soy. Por eso es que cuando Cristo lo llegan a buscar al huerto de Getsemaní para llevarlo preso, le preguntaron, ¿es él? ¿Y qué contestó? Yo soy. Y ¡plum! Cayeron al piso, reventados. No dudó como nosotros dudamos. Efesios 2 dice, oído acá, en el verso 6, verso 7, dice que a nosotros también nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. ¿Está acá? Espiritualmente, ¿dónde estás tú sentado? Bueno, pastor, yo a veces me siento en la Plaza Miranda a ver los pajaritos en la Plaza Bolívar. Yo me la paso sentado frente al televisor, frente a la pantalla. Me la paso acostado. ¿Dónde estás sentado? Porque la misma experiencia que Jesús vivió, la hemos vivido también nosotros. Porque Pablo dice, Señor, es el mismo Cristo
que fue resucitado por el poder del eterno Dios, y fue sentado en el trono a la diestra del Padre, ese mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, también operó en nosotros y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7. Para mostrar, aleluya. Hágase así en la frente: Señor, ayúdame que esto me entre, que esto me quede aquí, Padre. Amén. Porque esa cabeza no es solamente para que tengas cabello lo que tienes, ¿no? Esa cabeza no es solamente para los piojos. Esa cabeza, allí en tu mente, el Espíritu por la palabra tiene que renovar tu entendimiento. Tu entendimiento. No podemos andar dando lástima aunque tengamos los problemas que tengamos. No podemos andar arrastrándonos al diablo y al infierno aunque las fuerzas del mal se levanten contra nosotros. En nosotros habita el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso dice que Él nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está acá? Esos ancianos no solamente representan a las 12 tribus de Israel, sino que representan también a la iglesia, la posición que el Señor le dio a su iglesia. El trono del soberano es el lugar donde Dios está sentado para reinar sobre todas las cosas. ¿Está acá? ¿Está acá? Entonces, cada profecía en la Biblia tiene entonces un lapso de tiempo. Y es un lapso de tiempo que está oculto, que está guardado, que se prolonga dentro de lo que es el tiempo de la venida del Señor. Quiere decir que durante todo ese lapso nosotros estamos sentados allí frente al trono del Señor, y al lado del Señor, Dios Todopoderoso, sentado juntamente con Jesús. Cada vez que el Señor voltea a mirar a Cristo, ¿a quién ve? Te vi a ti, sentado allí también. Esa es la posición que tú tienes. Es mi posición en Cristo. Y eso me da un nivel de autoridad para yo hablarle a los elementos, para yo hablarle a los espíritus de maldad, para hablarle a las circunstancias, para ordenar a aquellas cosas que humanamente yo no puedo confrontar, hablarle con autoridad, hablarle con autoridad y dar la orden, porque en mi boca está el poder para yo hablar y dar la orden en el nombre de Jesús. Dice el verso 5 del capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Están aquí todavía? Dice: y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. O sea que literalmente Juan vio la manifestación sextuple de Dios, la expresión de la manifestación del Espíritu Santo en toda su plenitud y poder. Porque cuando Pablo escribe que en nosotros
Diga, en mí habita la plenitud de la deidad. Hermano querido, usted es una bomba atómica donde quiera que usted se pare. Porque dentro suyo es eso. Yo he meditado muchas veces en eso y yo digo, Dios mío, ¿cómo te dignaste? Y eso, yo tuve mucha revelación sobre eso cuando escribí durante todo el mes pasado sobre la casa de Dios. Porque qué tremendo es que en nosotros habita la plenitud de la deidad. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros, en este cuerpo, hermano, que es de carne, hueso y un poquito de pescuezo. Este cuerpo frágil, sometido a pasiones, achaques. Este cuerpo extraño. Está acá. Aquí habita el Señor dentro tuyo. Y es impresionante que en el trono, Juan vio eso. Juan vio el mar de vidrio. El mar de vidrio que se caracterizaba en la tierra, porque lo que está en el cielo es el reflejo de lo que había en la tierra. Y el mar de vidrio representaba la fuente, oído acá, la fuente de bronce, donde los sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo se lavaban sus pecados. Y Juan tiene esa revelación tremenda en el Espíritu. Juan ve eso. Juan ve el poder y el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es el mar de cristal. Allí tú te puedes mirar y profundizar a lo más hondo. Porque la Biblia en Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. Es espada de doble filo que corta, tiene el poder de cortar y separar el espíritu, el alma y los huesos. Y dice que ministra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Y los tuétanos es lo que está dentro de los huesos, ¿verdad? Dentro del hueso humano. Imagínate hasta dónde puede la palabra ministrar. Y la palabra tiene el poder de ministrar a todas las áreas de nuestras vidas. Al espíritu. Amén. O sea, la palabra no solamente te tiene que ministrar al intelecto. Hay gente que la palabra le ministra al intelecto y entienden la palabra de manera intelectual. Porque la Biblia es un libro. Y allí es donde surgen estos grandes pensadores que llegan a la conclusión de que el papel lo aguanta todo. ¿Han oído eso? ¿Por qué? Porque a ellos la palabra simplemente se les reveló a la mente. Por eso vemos a un gran pensador como Arturo Uslar Pietri decir que la Biblia era el libro más valorado en su biblioteca. Pero él tenía un acercamiento a la Biblia de manera intelectual. Y cuando la Biblia entra solamente al intelecto, no transforma el espíritu y no libera el alma. Por eso dice Hebreo que la palabra tiene el poder de ministrar al alma, a las emociones que están cautivas y atadas. La palabra tiene poder de romper cadenas, de romper ataduras. Por eso es que el Señor le revela a Juan el mar de cristal.
El mar de cristal representa el lavacro que había allí en el tabernáculo, donde los sacerdotes, antes de ministrar en el lugar santísimo, lavaban sus pecados, miraban su condición. Pablo dice que la Biblia es el espejo donde nosotros nos vemos, nos miramos. Quizá no nos vemos de manera correcta, pero nos hace ver las cosas que no están correctas en nuestras vidas. Y Juan recibe esa revelación, y cuando ve esa revelación, Juan entiende, señores, la palabra es espada de doble filo. La palabra tiene el poder de ministrar hasta los huesos. La palabra ministra lo profundo. Y el escritor a los hebreos termina diciendo, señores, nada se puede esconder delante de la palabra del Señor. Absolutamente nada. Todo está expuesto. Efesios 5:26 respalda esto que estoy diciendo. Porque el apóstol Pablo escribe en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 6, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Está acá? Está hablando de la iglesia. Dice que el Señor purifica su iglesia a través del esta mañana Dios nos está restregando. Amén. Dios nos está lavando. No con jabón de lavandera, como dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Dice Isaías que aunque nos lavemos con jabón de lavandera, el pecado no será quitado. Solamente la palabra tiene el poder de purificar nuestros pecados. ¿Está acá? Y la sangre de Cristo. Amén. Amén. Pero entonces uno dice, Señor, lávame con tu sangre. Pero es simplemente una confesión. Lo único que hace que la sangre de Cristo sea poderosa es que tengamos fe en la palabra escrita. ¿Está acá? Entonces, en el cielo estaremos de pie sobre ese mar, sobre esa palabra. Y esa palabra nos va a transformar, nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a poner bonitos, cachetones, preciosos. Hermano, es la palabra. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde necesitamos retomarle valor a la palabra de Dios. Usted ve tanta filosofía, tanta basura, tanta gente hablando pistoladas. Necesitamos de verdad la palabra. Diga trono, el trono del soberano. Diga los designios del soberano. Porque no es solamente saber la posición que Dios nos ha entregado y dónde nosotros estamos establecidos. Por eso que cuando tú declaras la soberanía de Dios sobre tu vida, préstame atención, cuando tú declaras la soberanía de Dios sobre tu vida, la soberanía de Dios se hace efectiva cuando tú sabes quién eres en Él y dónde tú estás establecido. ¿Y dónde tú estás sentado? ¿Y dónde tú estás parado? ¿Y qué es lo que te sustenta? Tú eres sustentado por su palabra. Y estás sustentado en la posición donde Él te colocó. Quiere decir que usted no es cualquier pelele, usted no es cualquier fusilánime, usted no es un ciudadano ni de segunda ni de tercera. Usted es un hijo de Dios. Y cuando tú dices que eres hijo, entonces tú sabes que hay alguien soberano sobre tu vida. Entiendes que hay un trono donde Dios gobierna y donde tú gobiernas juntamente con Él. Y ese es otro tema. Pero luego debes entender los designios del soberano. Dice Apocalipsis 4, versos 5 al 8.
para los que me siguen acá. Dice, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces allí vemos a estos 4 querubines protegiendo el trono de Dios. En el principio eran 5, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que eran 5? ¿Quién es el que falta allí? ¿Quién era el qué querubín falta allí? Según Ezequiel 28 y Isaías 14. Oh querubín protector. ¿Se acuerdan? Allí falta el penco, como lo llamaba una hermana. Allí falta cachirulo venado. Que el Señor lo reprenda. En el principio habían 5, pero el líder los traicionó. Tanto a ellos como a su confianza, se rebeló en contra de Dios. Y dice que causó así la introducción de la segunda voluntad en el universo. Satanás, el acusador en hebreo. En Ezequiel 28:14 se le llama querubín grande y protector. Isaías, el profeta, estudiando esto, me di cuenta que Isaías le llama Heleil ben Sachar, el que brilla, Luzbel, el hijo del amanecer, lucero. Pero dígale al que está a su lado, él no es la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana se llama Jesucristo. Y sobre Jesús, oído acá, los designios de Dios fueron establecidos. Pablo dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Está acá? Por eso es que usted y yo, hermano, nosotros podemos brincar y encaramarnos. Aló. Podemos huir. Usted puede huir y escapar de Dios todas las veces que usted quiera. Usted puede tratar de hacer su propia voluntad y vivir conforme a su propia voluntad, por sus prejuicios, por sus problemas, por sus rollos que usted tiene, tantos rollos que nosotros los humanos tenemos, porque dentro de lo que es el libre albedrío, Dios nos dio la capacidad de tener una mente individual, un pensamiento individual. Y cada cabeza es un mundo, dicen los filósofos. Cada cabeza es un mundo. Cada quien ve a su manera. Cada quien ve a su manera. Y muchas veces nos ocurre lo que le ocurrió al tigre. El tigre vivió una experiencia y el león le dio una gran lección al tigre. Porque el tigre llega delante del rey león y le dice: león, tengo un problema grave con el burro.
Y el león le dice: ¿cuál es el problema? Que el burro todos los días me contradice diciéndome que la grama es azul. Y la grama no es azul, la grama es verde. Y quiero que determines, que tomes una decisión hoy y castigues al burro. Y el león dijo: el que sale de acá hoy con una sentencia eres tú. Pero yo, si yo soy el que estoy diciendo la verdad y la única verdad. Y el león lo llamó aparte y le dijo: tigre, obsérvate en este espejo que está acá. Mira toda tu majestad, esas rayas que tienes, esos ojos, esa garra, esa fiereza, esa fuerza, ese rugir. Todo eso que te hace un tigre real, un rey de la selva también. ¿Cómo es posible que te humilles toda esa grandeza y toda esa gloria ante un simple e insignificante burro? Con los burros no se discute. Si el burro dice que la grama es azul, deje al burro que diga que la grama es azul. No discuta con el burro. Levanta tu mano derecha y recíbeme esta palabra. Tiene que llegar el día en nuestras vidas donde nosotros no discutamos con el burro. Si la grama es azul, déjalo que se reviente, que coma grama azul. Déjalo que se reviente, déjalo que se reviente. Pero tú no pierdas la majestad que Dios te dio al morir en la cruz del Calvario. Y la posición que Dios te entregó. No vayas en contra, oído acá, no vayas en contra de lo que Dios estableció para tu vida. Ezequiel tuvo la visión del trono de Dios. Y Ezequiel muestra a cada querubín con 4 rostros. Isaías no describió los rostros, simplemente dice que vio las alas y los vio cómo cubrían el trono. Juan solamente les da un rostro a cada uno. Pero ya sea que fuese sobre un rostro o sobre 4, los rostros son los mismos. Está acá un león, un buey, un hombre y un águila. Está acá en esta mañana. ¿Qué le estaba revelando el Señor a Juan? Le estaba revelando los 4 campamentos de Israel. Le estaba mostrando eso. Y allí es donde quiero, para cerrar este tiempo, hablar sobre el poder del soberano. ¿Están acá esta mañana? Diga: el trono del soberano, los designios del soberano, y diga conmigo: el poder del soberano. Porque Dios le está revelando a Juan el poder del soberano manifestado en esos 4 querubines. Le está mostrando a Juan los 4 campamentos. Mire, cuando los judíos acampaban en el desierto después de haber salido de Egipto, recibieron instrucciones para organizarse en 4 sus campamentos, uno a cada extremo de los 4 puntos cardinales. Y dentro de esos 4 campamentos estaba el tabernáculo de Dios. Estaba la presencia de Dios. Estaba el tabernáculo de Dios. El primer campamento era el campamento de Judá. Y en ese campamento estaba incluido Isaacar y Zabulón. Los miembros de estas 3 tribus buscarían el estandarte de Judá y lo levantaban en el nombre del Señor. ¿Y cuál era la insignia de ese estandarte? El león, un gran león bordado en él para poder localizar la posición
donde estaba el campamento de Judá. ¿Están aquí? Vengan para acá conmigo. Vamos a gozarnos en el nombre del Señor. Ese estandarte o ese campamento siempre se situaba al este del tabernáculo. El segundo campamento se llamaba Efraín. Y con Efraín estaba Manasés y estaba Benjamín, el hijo de la mano derecha. ¿Se acuerdan? Y este campamento siempre estaba al otro extremo del tabernáculo, al oeste. Y ellos tenían un estandarte, y el logo de ese estandarte era un toro, era un buey. El tercer campamento era el campamento de Rubén. Y con Rubén estaban Simeón y Gad. Y la insignia, el estandarte de ellos se caracterizaba porque tenía rostro de hombre. Estaba ubicado este campamento, estaba localizado al sur del tabernáculo. Y el cuarto campamento era el campamento de Dan. Y con Dan estaba Aser y estaba Neftalí. Y este campamento estaba localizado al norte. Y el estandarte tenía un águila, el águila real. Estaba en el estandarte. Fíjense la revelación tan poderosa que Dios le está dando a Juan. O sea, lo que Dios le está mostrando a Juan no es cualquier locura. Dios le está mostrando estas 4 cosas a Juan. Todo el poder estaba concentrado allí en esa imagen poderosa. Luego que Juan mira el campamento de Israel, viéndolo con el tabernáculo en el centro, los 4 campamentos, el gran estandarte al este que tenía esa figura, el del oeste, el del sur, el del norte, aquella gran revelación, el Señor trae a Juan al momento crucial. ¿Cuál es el momento crucial, señores? Dios le muestra a Juan el poder que él iba a producir en las naciones a través del evangelio. Por eso cuando Pablo se encuentra con el Señor, la experiencia de este hombre fue tan sobrenatural. El evangelio es sobrenatural, hermano. El evangelio es sobrenatural. El evangelio no es cualquier cosa. Para muchos de nosotros el evangelio es quizás algo que no tiene el valor y el significado que en la palabra de Dios tiene el evangelio. Porque lo que Dios le está revelando a Juan, ¿sabe qué le está revelando? Le está revelando los 4 evangelios. Le está revelando el evangelio de Mateo, porque el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Y el propósito del evangelio de Mateo era demostrar que Jesucristo era el león de la tribu de Judá. Y el logo del evangelio, el mensaje central del evangelio de Mateo es el poder resucitador que tiene el león, el gobierno, el trono de Dios en la tierra. Cristo es el Rey de gloria. Cristo es el Rey de reyes. Cristo es el Señor de señores. Cristo es tu Salvador. Cristo no es cualquier cosa. Aleluya. Marcos también representa eso. Mire, cuando tú lees el evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta primero que
que Mateo presenta a Jesús como el Mesías esperado, anhelados por todos. Lo presenta como el león de Judá. Y cuando Mateo habla de la genealogía de Jesús, comienza con Abraham y termina con el rey David. Cierra allí. El trono de David, restaurado, levantado y establecido en Jesús. ¿Cuál es la frase que tú vas a encontrar? Lee el Evangelio de Mateo y te vas a encontrar con una frase que es la frase que más resalta en el Evangelio de Mateo, que es la frase el cumplimiento, el cumplimiento, el cumplimiento, el cumplimiento, el cumplimiento. Por eso es que las promesas que Dios te ha entregado a ti y le ha entregado a tus generaciones, hasta 1000 generaciones, oído acá, hasta 1000 generaciones tienen cumplimiento porque salieron de la boca del que cumple, del que no miente. Aló. Salieron de la boca del que cumple, salieron de la boca del el que da una promesa, y Dios cuando da una promesa, Él la cumple, sea hoy, mañana, en 10, en 20, 400 años de silencio habían pasado hasta que apareció el león de la tribu de Judá. Se escuchó el rugido. A través de la boca del profeta Juan se escuchó el rugido del león. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos, apláudelo en esta mañana, que Él está en medio de nosotros. Él está aquí con nosotros. Hamasaya Kiva. Por eso es que en el Evangelio de Mateo existen más referencia sobre los eventos predichos en el Antiguo Testamento, porque se habla de Cristo, el león, el Mesías. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe dónde se encontraron la mayoría de los fragmentos del libro de Mateo? En las cuevas de Qumran, allí en esa ubicación geográfica. Dios no se mueve por casualidades. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. El Dios tuyo es el Dios del Evangelio de Mateo. Un Dios de propósito. Es el Dios todopoderoso. ¿Están acá? Por eso es que cuando los estudiosos analizan los manuscritos que encuentran del Evangelio de Mateo, algunos de esos manuscritos estaban traducidos al hebreo, al idioma hebreo, escritos en el idioma hebreo, porque Dios estaba respaldando lo revelado. Por eso es que Dios nunca irá en contra de lo que está escrito en su palabra. Todavía está aquí. Marcos, no, Marcos. Cuando es escrito, revela a Jesús como el siervo obediente de Dios. Y como a nadie le interesa la herencia de un siervo, de un esclavo, Marcos no habla de la genealogía de Jesús. Marcos, cuando tú lo lees, te das cuenta que la frase que más domina en ese evangelio es la palabra de inmediato, de inmediato. Porque para Marcos la revelación del buey, del siervo, la revelación del servidor, del obediente, está acá. Está acá. Seguro que está acá. Esa revelación que tiene Marcos
de Jesús como el buey, el siervo, el servidor, el que estaba dispuesto a ir a donde sea a sanar. Está acá. Él está en medio de nosotros hoy para sanarnos, para liberarnos, para desatarnos, para servir, para echar fuera demonios, para servir, para lavar pies, para traer sanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me encanta esto que descubrí. Estoy terminando ya. Me encanta esto que descubrí. Porque el primer milagro de Cristo fue echar fuera demonios. Fue echar fuera demonios en el Evangelio de Marcos. Allí aparece. Y demuestra que el Dios a quien servía Jesús, el Dios a quien Jesús servía, era un Dios todopoderoso. No era cualquier Dios. Y eso me encanta. Porque en ese tiempo, que era la sociedad romana, una sociedad politeísta, una sociedad que adoraba muchos dioses, el Evangelio de Marcos llega y presenta a Jesús como el Jesús sanador, verdaderamente sanador, del Dios verdadero. Por eso es que a Jesús lo cuestionaban: echa fuera los demonios por Belcebú. Y Jesús dijo: si yo, siendo el Hijo de Dios, echo fuera los demonios por Belcebú, imagínense lo que representa entonces el poder del Dios eterno que está en mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Ese Cristo servidor marca la naturaleza de la iglesia. Lo que te hace a ti poderoso no es la manifestación de los milagros de Cristo. Lo que te hace a ti poderoso es tu nivel de servicio. Lo que te da posición y poder en Cristo es la capacidad que tú tienes de servir a otro, de servir en el reino. Jesús lo dijo, señores. Jesús dijo que el más grande en su reino es el que sirve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que te hace poderoso a ti no es tu plata, no es tu dinero, no es tu ropa de marca, no es el último celular que tienes. Lo que te hace poderoso a ti y a mí es que seamos siervos de Dios. Seamos siervos de Dios. Yo recuerdo un apóstol que me dijo estas palabras. Ya las palabras, porque yo le dije: siervo de Dios, Dios te bendiga, siervo. Y él me dijo: no me llames siervo, yo soy hijo. Y yo quedé como pajarito en grama. Yo digo: pero, oye, o sea que la palabra se contradice. No, señores, nosotros somos siervos. Y para rematar, somos siervos inútiles. Para rematar, somos siervos inútiles. O sea que usted y yo estamos friti mortis pataletis no reviviti. Estamos fritos. Hagas lo que hagas, tengas la iglesia que tengas. Usted puede tener una iglesia de 1 millón de personas y delante a eso a Dios no lo impresiona absolutamente en nada. Usted puede tener toda la plata del mundo. Por eso es que, mira, a Dios no lo compramos con dinero, ni lo manipulamos tampoco. Usted puede manipular al pastor, al líder, usted puede manipular con su plata a quien usted quiera, pero a Dios usted no lo puede manipular. Porque Dios no lo compra nada. A Dios nada lo compra. Nosotros no podemos comprar a Dios. ¿Está aquí? Todo en el reino ya Cristo lo pagó. Tú diezma por la gracia de Dios. David lo entendió: de lo recibido de tu mano te doy. O sea que lo que tú le das a Dios, como lo expliqué el domingo pasado, eso es una cucharilla para Él. Eso no representa absolutamente nada. Sea que lo des o no lo des, a Dios eso ni lo pone triste, ni lo conmueve. Quien pierde eres tú. Aquí no pierde más nadie. Mira, cuando tú no ofrendas, ¿quién pierde? Dios. ¿El pastor? No, tú. Yo pierdo, tú pierdes. Cuando yo dejo de ofrendar, mire, y voy para allá, para el terreno, a ver si consigo un tomatico. Oye, ¿qué pasó aquí? Las matas peladas, claro. Si no estoy soltando semillas, imposible que yo pueda cosechar.
No, hombre, yo me voy para la jaula esta a predicar allá adentro, porque aquí la gente como que se fue de vacaciones. Es que ese es un tema ese es un tema muy álgido. ¿Aló? Ese es un tema. Entonces, nosotros somos siervos. Y todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, tu salud, tu belleza, tu juventud, tu fuerza, el peor error. Mire, una de las cosas que yo entendí en el Evangelio es que el peor error que una persona, que un ser humano puede cometer es dejar de servir a Dios. Porque el sentido de tu vida es eso. Y los dones y talentos que Dios te dio, te lo dio para eso. No te lo dio para más nada. Déjate de estarle haciendo huelgas a Dios con excusas necias. ¿Aló? Yo recuerdo cuando era joven, tenía 20 años, me convertí, hermano. ¿Cuántas locuras aprendiendo a caminar con Dios yo cometí? ¿Cuántos errores? Y aún siendo viejo también, porque uno de viejo todavía está llevando taparazo. Todavía está llevando cocotazo, porque o uno aprende por las buenas o aprende por las malas. ¿Está aquí todavía o está aquí todavía o está viajando en la nebulosa? Señores, es así. Aún nosotros de viejos todavía estamos aprendiendo. Ahí estaba un viejito muriendo y estaba luchando y se le salía la plancha y le preguntaron al viejito: viejito, ¿y qué pasa? ¿Qué está muriendo pero aprendiendo? O sea, que estás muriendo pero estás aprendiendo. Estás acá en esta mañana. Estás muriendo pero estás aprendiendo. Y eres siervo, tú eres siervo, tú eres siervo, tú eres siervo, tú eres siervo. Así que cuando alguien le diga: veo que me estás mirando con cara de buey, dígale: soy un siervo. Esa es la revelación del Evangelio de Marcos. Lucas, en el Evangelio de Lucas, Jesús aparece como el hombre, rostro de hombre. Y en el Evangelio de Juan, Jesús aparece. Juan lo muestra a Jesús, lo muestra como el águila, rostro de águila. Por eso vemos a Cristo manifestando en el Evangelio de Juan 7 milagros. Allí vemos en el Evangelio de Juan 7 afirmaciones de Jesús diciendo: yo soy, yo soy. En el Evangelio de Juan vemos 7 discursos. Y Juan le pone poca atención, oído acá, a todo lo que tiene que ver con la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque coloca a Cristo como el águila real. Está acá. Lo pone arriba, en las alturas. Lo remonta en las alturas. Allí lo coloca. Cristo es el águila. Por eso es que el profeta Isaías, que es el que muestra a los 4 evangelios con más profundidad, y se le llama a Isaías el príncipe de los evangelistas. Isaías revela a Cristo como el águila. Y en el capítulo 40, creo que es el verso 30 y verso 31, habla sobre el rejuvenecer del águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, sino que se levantarán como las águilas y volarán. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que vemos que la frase más frecuente en el Evangelio de Juan es: de cierto, os digo, en verdad,
en verdad os digo, en verdad os digo. Y los milagros que vemos allí son extraordinarios, de excelencia, de excelencia. Eso vemos allí. Veía la película de la leyenda del rey Arturo, impresionante. Un águila que se levanta con una fuerza descomunal. Cuando Dios promete a Israel sacarlo del desierto, le dice a Israel: yo los voy a llevar en las alas del águila. Cada proceso de tu vida, dice el Espíritu Santo en esta mañana, lo utiliza Dios para remontarte en las alturas. Cada proceso que tú vives tiene como meta traer a tu vida renovación. Cada experiencia que tú tienes en la vida cristiana es el colirio de Dios que agudiza la visión del águila. Cada experiencia, cada tormenta, Dios la utiliza para remontarte a nuevas alturas. Todo lo que tú vives, todo lo que tú experimentas, cada pasaje de la Biblia que te revela el Señor y en el cual Dios te da entendimiento, es comida que comen las águilas. Las águilas, la única manera de ser carroñeras es que estén pasando en un momento, hermano, de suma necesidad y comen carroña. Son las experiencias de cuando nosotros perdemos perspectiva de la grandeza que Dios nos ha entregado y bajamos a carroñar a los niveles de la carne y a los niveles del pecado. Pero Dios no nos diseñó para eso. Dios nos diseñó para las alturas. Dios nos dio un plumaje. Dios nos dio garra. Por eso es que cuando tú te encuentres en momentos de necesidad, acuérdate que el Dios del cielo te capacitó con creatividad, con agresividad, con violencia en el espíritu, porque el reino donde Dios te puso, solo los valientes lo pueden arrebatar, solo los agresivos, solo los que están con el Rey de Gloria pueden arrebatarlo. Ponte de pie en esta mañana, alabado sea el nombre de Jesús. Oh glorioso Dios. Diga conmigo: trono, designio, poder. Esa es la realidad del Dios soberano que nosotros servimos. Caminar bajo la soberanía de Dios es entender la posición que Dios nos entregó a nosotros. Déjese de estarse sintiendo